10:15 de la mañana, buenos días Canarias. Hoy les vamos a hablar de uno de los trastornos con mayor incidencia en la infancia, el trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, y les vamos a contar cómo ayuda la actividad física, el ejercicio físico, a los que la tienen. Hay estudios que confirman que el ejercicio físico mejora la atención, lo cual es muy importante para que los niños puedan desarrollar sus capacidades. Hasta ahora a estos pequeños se les medicaba y castigaba a veces porque les cuesta estar quietos y callados. Y en la actualidad se buscan nuevas soluciones, entre ellas pues la que se encuentra esto, hacer actividades aeróbicas como la carrera o los juegos de equipo deportivos. Zaira Santana es doctora en Ciencias Humanas, Sociales y Jurídicas y se encuentra con nosotros esta mañana. Buenos días. Hola, buenos días, Pilar. Doctora, ¿qué es el trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad? ¿Cuál es la diferencia? Bien, el trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad es un trastorno del neurodesarrollo que se caracteriza por un nivel de impulsividad, actividad y atención no adecuados para su nivel de desarrollo. Además, habitualmente tienen problemas para controlar el comportamiento o incluso dificultades de aprendizaje. ¿Con o sin hiperactividad? ¿Cuál es la diferencia en que veamos en un niño? Bien, según la APA, realmente el nombre se llama así, este trastorno. Luego hay niños que se encuadran o tienen una prevalencia más hiperactiva, otros niños tienen una prevalencia más déficit de atención y en otros casos es un trastorno combinado. A veces decimos que inquieto es este niño y a lo mejor lo que tiene es ese trastorno. Claro, puede ser TDAH en este caso y como decíamos es un trastorno neurobiológico, realmente no es algo que controle el niño, sino es algo que sucede más interiormente. ¿Y se da en niños a partir de qué edad? ¿Cómo lo podemos detectar los padres? Hay que hacer un diagnóstico multimodal en este caso y tenemos que controlar aspectos más médicos, aspectos más psicológicos o psicopedagógicos en este caso. Por lo tanto, se debe de dar, solemos verlo antes de los 7 años de edad, se debe ver en más de 2 ámbitos y durante más de 6 meses seguidos. Que veamos ese comportamiento durante más de 6 meses. Más de 6 meses y en más de 2 ámbitos, o al menos en 2 ámbitos. ¿En 2 ámbitos, por ejemplo? Por ejemplo, en el colegio y en la familia, o en el colegio y en la consulta psicopedagógica, hay que ver varios ámbitos. Pero no es solo en uno. Claro, pero no solo, digamos, esa frase de que el niño que no se está quieto. ¿En qué lo percibimos? ¿En qué lo notamos? Tiene problemas para controlar el comportamiento, por ejemplo, no es capaz de inhibir determinados ataques por ejemplo, de ansiedad o cuando tiene ataques de ira o de rabia también. Esas dificultades de aprendizaje debido a que no se pueden concentrar. Entonces ya no es solo esa hiperactividad o que no están quietos, sino podemos ver pues esos problemas de concentración y demás. ¿Y se da tanto en niños como niñas o hay una prevalencia mayor en niños que niñas? Se da en ambos casos, aunque sí que es verdad que, por ejemplo, las niñas suelen ser más inatentas y los niños suelen ser mucho más hiperactivos, pero sí que hay más casos de niños que de niñas. Bueno, sobre este tema y la vinculación con el ejercicio físico, ha elaborado usted su tesis doctoral, sí. Enhorabuena, porque además obtuvo una nota muy brillante. ¿Cuál es la conexión? ¿Es bueno para esos chicos hacer ejercicio físico? Bien, el ejercicio físico en sí tiene muchas mejoras y tiene aspectos positivos, por ejemplo, para mejorar la atención y demás, porque hay investigaciones, sobre todo a nivel americano, es que el ejercicio físico pues mejora estructuras cerebrales como por ejemplo el BDNF, que se encarga del crecimiento y demás de la dopamina o de la supervivencia, que a su vez la dopamina también se encarga de aspectos como la atención, por ejemplo. Entonces, esta relación del ejercicio físico que te mejora pues niveles de ansiedad e incluso te mejora aspectos como los que hablábamos al principio, que son ya más de neurobiológicos y demás, te mejora la serotonina, la noradrenalina y la dopamina, que son aspectos muy importantes en los niños con TDAH. Entonces quizás esta relación existente entre el ejercicio físico y su mejora a nivel neuronal y demás para los niños con TDAH es muy importante, y sobre todo después de ver que en España no existía ninguna opción reglada y reconocida, o al menos de una manera científica. Sí, porque su estudio es novedoso. Nada.
Claro, Aquí sí, en nuestro país, ya nos apuntaba que en Estados Unidos sí hay, pero en sí. nuestro país es el primero que se realiza. Sí, en España ahora mismo como estudio científico en sí, en principio es novedoso y nosotros lo que hemos tratado es un poco de nunca de sustituir ni de proponerlo como un tratamiento sustitutivo a los niños con TDAH que tienen un tratamiento farmacológico. Realmente no buscamos sustituir, sino dar una opción más. Es un complemento a las medicinas que se tienen que tomar. Claro, realmente es un tratamiento coadyuvante. La idea es un poco, una de las bases para nosotros de la realización de la tesis, es un poco que los padres son bastante reticentes a administrar medicamentos estimulantes a niños pequeños, sobre todo pues quizás por pequeños componentes que quizás pueden ser un poco llamativos como la anfetamina. Entonces nosotros realmente en la tesis doctoral proponemos un programa de ejercicio físico validado y con aspectos científicos de otros autores que permitan mejorar o sí, llevar mucho mejor, sobre todo para los padres, el tratamiento de los niños. ¿Y su estudio ha confirmado que es así? Sí, correcto. Hemos tenido, después de aplicar este programa de ejercicio físico a un grupo de niños con TDAH ya diagnosticado y compararlo con otro grupo de niños que no realizaban este programa de ejercicio físico, pero que también estaba diagnosticado y demás, hemos comprobado que hay unos ejercicios, hay unas mejoras, sobre todo en cuanto a nivel del comportamiento y su atención. Es importante el diagnóstico temprano para estas personas para que luego pues lleven mejor este trastorno o que no tenga tanta incidencia en su día a día. Hombre, es importante tanto en cuanto es un trastorno que no se cura, es un trastorno que lo vamos a tener para toda la vida, pero sí que es cierto que podemos controlar el comportamiento, podemos controlar determinadas acciones que habitualmente nos hacen pues perder pues, no sé, nuestras rutinas y demás, que es lo que le suele pasar a los adultos, esos problemas en la planificación, problemas en la memoria o incluso en la atención. Nosotros debemos de ayudar porque es algo que no vas a curar, por tanto aprender las estrategias y diagnosticarlo lo antes posible para eso precisamente, aprender y controlar lo que vamos a tener toda la vida. Toda la vida, o sea que una persona adulta puede tener este trastorno y no saberlo. Sí, de hecho, claro, realmente es un trastorno relativamente actual, data más o menos de 1900, 1902 o así. Tampoco es un trastorno que no se ha descubierto mucho más tarde que otros como el Parkinson o la esquizofrenia. Entonces, realmente hay muchos adultos que no saben que son TDAH o que tienen el trastorno por déficit de atención. ¿Qué comportamiento tienen esas personas? A lo mejor son cosas muy comunes y dicen, pues, realmente es que no están diagnosticados y sí que hay muchos adultos que se diagnostican ya adultos, ¿no? Por ejemplo, algunas de las características, desorganizados, les cuesta seguir rutinas, les cuesta mantener la atención durante mucho tiempo, son muy impulsivos, incluso, por ejemplo, los adultos suelen tener muchos problemas con las adicciones, problemas en el tráfico en sí, con el tráfico, ¿por qué? Por su falta de atención a diferentes estímulos que, a la hora de tenemos. Circular con el vehículo. Claro. Y cuando uno ya es adulto, puede diagnosticarle y darle esas medicinas, hacer también ejercicio físico, supuestamente también va a favorecer. Claro, el ejercicio físico pues va a mejorar la atención y como todos sabemos, por ejemplo, no sé, podemos hablar de terminas el ejercicio físico, ya sea en el gimnasio, ya sea en el exterior y demás, terminas como muy motivado, también con una sensación de bienestar también, ¿no? Si el ejercicio físico mejora la impulsividad, también mejora la inhibición, en ese sentido podemos asegurar que el ejercicio físico va a mejorar esas características del TDAH. Y esas personas ya adultas que tienen TDAH, este trastorno de la atención, por déficit de atención, ¿cómo hacen para integrarse en la sociedad? Me refiero, independizarse y ocupar un puesto de trabajo. Hombre, la idea desde que son niños, incluso cuando son diagnosticados como adultos, es aprender estrategias. Realmente no se les nota físicamente. Y de hecho hay muchos que no los podemos ver, incluso sabemos
casos que se han visto actualmente como Simone Biles, la actual campeona en los Juegos Olímpicos, Michael Phelps, que ha sido también campeón, son TDAH ambos, o sea, tienen TDAH ambos, o sea, realmente no se les ve y nunca dirías después de estos éxitos que has visto, pero claro, tienen que aprender estrategias para controlarse, para inhibirse, para planificarse, que no se le olviden o que no pierdan en determinados listados que tienen que seguir de orden, pues que no pierdan ninguno de esas acciones a realizar. ¿Y qué consejo les puede dar tanto, empezamos por los niños, a la familia y a los profesores de los menores para que este trastorno pues sea lo más llevadero posible para los pequeños? Hombre, sí que es importante, por ejemplo, en los Porque pequeños... tener un niño con este trastorno a lo mejor en casa, cómo influye a los hermanos o en la clase, al resto de los compañeros, cómo hacerlo más llevadero. Claro, por ejemplo, los niños que tienen bastantes problemas para seguir rutinas, se despistan, entonces suelen, o ellos mismos además no se inhiben con su clase, ¿no? Entonces, pues realmente, por ejemplo, los padres o los profesores, tener claros que no lo hacen queriendo. Es algo que se dan cuenta después de haberlo hecho, ¿no? Internamente la información les llega un poquito más tarde, ¿no? Entonces, realmente tener claro que no es algo que lo estén haciendo queriendo. Entonces, dominar determinadas estrategias, saber cómo llamarles la atención, esto que decimos siempre que las formas son muy importantes, saber cómo llamarles la atención. Los niños tienen una baja tolerancia a la frustración, tienen también bastantes problemas en cuanto a cómo se ven a sí mismos, su autoestima. Por tanto, entonces, controlar sobre todo estos aspectos para que tampoco vaya a más, porque un niño que ya se le ha generado ansiedad porque él se ha dado cuenta que no lo está haciendo bien, si además la bronca es superior y demás, pues el niño se va a ver muy contrariado y al final va a ser quizás a lo mejor un poco complicado sacarlo de ese estado. Y cuando ya es adulto que no va a tener, digamos, pues esa protección por parte de los padres o esa atención y por parte de los profesores y se tiene que desenvolver en la sociedad, ¿qué debe hacer? Porque ya va a depender del mismo. Claro, siempre es importante, igual que en este caso, en el caso de los pequeños y en los adultos igual, es importante un tratamiento psicopedagógico, como por ejemplo nosotros hacemos en nuestro gabinete psicopedagógico, pues es un tratamiento psicopedagógico, tener clara que hay una medicación en el caso de que le corresponda y aprender sobre todo estrategias, saber organizarse, tener agendas, utilizar agendas, sabes que vas a olvidar determinadas cosas, pues tener agendas, determinadas estrategias que sabes que cuando estás enfadado y sabes que no vas a inhibirlo, ya lo sabes, entonces pues tienes esas otras estrategias como en cualquier otro trastorno o enfermedad que se presente. Y todo eso apoyado por ejercicio físico. Correcto, sobre todo en nuestro caso que hemos demostrado que hay programas, además nosotros hemos creado el programa y no es hacer ejercicio físico, que también sería beneficioso, pero no es hacer ejercicio físico tampoco a lo loco, sino es un programa realmente científico, está arreglado, está validado científicamente por diversos autores. Pues muchísimas gracias, Aira Santana, por acompañarnos esta mañana en Buenos Días Canarias. Gracias, igualmente. Nosotros vamos a hacer una nueva pausa para la publicidad y en unos minutos estamos de vuelta con más asuntos aquí en Buenos Días Canarias. Hasta ahora.